¿Cuál ha sido el momento más doloroso de su vida? Diente infectado, no podía dormir. El dolor era tan intenso. Me iban a hacer una endodoncia. Sin embargo, no pudieron adormecerlo. Desde fuera, el dentista procedió a taladrar mi diente infectado y palpitante mientras dos asistentes me inmovilizaban los hombros. Y luego inyectó novocaína directamente en la raíz. Fue el dolor más intenso, seguido de la más dichosa liberación de endorfinas una vez que el adormecimiento se hizo presente. Me reí con lágrimas en los ojos durante unos 10 minutos una vez que estaba adormecida. Y esto sucedió en mi cumpleaños. No es un dolor físico, pero ningún acontecimiento físico o emocional me ha marcado tanto como este. Cuando tenía unos 12 años estaba husmeando en el armario de mis padres. Al ponerme en cuclillas en el suelo, noté un pequeño frijol gris en el suelo. Era opaco y blando como una pastilla de gel. Me di cuenta de que tenía algunas manchas. No pude, por mi vida, averiguar qué era y traté durante unos momentos de romperlo con los dedos para ver qué había dentro. No hubo suerte. Tenía mucha curiosidad, así que decidí morder la parte superior para exprimir el interior. Puse la parte superior entre mis caninos y mordí. Saltó violentamente, enviando un chorro de rojo oscuro a mi boca. Era una garrapata. Los puntos de los lados eran patas. Estaba llena de sangre de algo. Tuve una arcada. Retrocedí con absoluto horror y corrí a lavarme la boca. No puedo describir el pozo de miedo y arrepentimiento que se formó en mi estómago, pero puedo decir que sigue ahí. Me dan ganas de vomitar, literalmente, cada vez que pienso en ello. Una parte de mí cree que acabaré muriendo de algún extraño parásito que lleva décadas viviendo en mis entrañas. Tengo quistes en los ovarios, síndrome de ovario poliquístico, y una vez, cuando estaba en el instituto, uno de ellos se rompió en el viaje en autobús a casa. Literalmente el peor dolor que he sentido en mi vida. No podía sentarme, pero tampoco podía ponerme de pie correctamente, y tuve que arrodillarme en esta extraña posición agachada en el autobús hasta que finalmente llegamos a mi parada. Me dolía tanto que vomitaba cuando mi padre me llevó al hospital. Y una vez allí apenas podía funcionar. Tuve que recorrer un largo pasillo hasta llegar a la sala de urgencias, sudando, con dolor y sin apenas poder mantenerme en pie. Me sorprende no haberme desmayado. Sin embargo, una de las peores partes, además del dolor, fue el médico de urgencias que estaba completamente convencido de que estaba teniendo un aborto espontáneo, a pesar de la falta de sangre, y de que yo insistía una y otra vez en que era virgen. Me hacía callar y me decía: no pasa nada. Aquí somos completamente confidenciales, cuando yo insistía en que nunca había tenido relaciones íntimas. No fue hasta que salió de su turno, y llegó un médico realmente competente horas más tarde, que finalmente me hicieron una ecografía, y me informaron de que se había roto un quiste. Y todo ese dolor fue por menos de una cucharadita de sangre. Sin embargo, felicitaciones a la amable enfermera que me trajo una manta recién salida de la secadora. Esto es más bien un daño mental. Cuando estaba en la universidad, vivía en una suite en la que éramos 6 personas, y teníamos la costumbre de hacer fiestas sorpresa para todos en su cumpleaños. Yo estaba encantada porque nunca tuve una y siempre quise tenerla. Mi cumpleaños es en junio, lo que entiendo que es un problema, pero no me habría importado que se adelantara. Le pregunté a mi amigo si me harían uno a mí, y me dijeron que no teníamos tiempo para el mío. 2 días después hicieron una para otra persona en la suite. Me dolió mucho que no se preocuparan por mí en absoluto. Me arrepentí de todo lo que había hecho por ellos. Un médico me sacó un palillo del pie sin anestesia. Estaba en casa de mis abuelas y me lo clavaron en el pie. Así que mi abuelo sacó la mayor parte con unos alicates, pero un trozo se quedó atascado. Así que al cabo de 3 días me sonrió el pie y no podía andar. Su solución fue que mi madre me sujetara mientras él cortaba una abertura más amplia con unas tijeras. Luego metió la mano con forceps y sacó el trozo con un jersey. Esa es la primera vez que maldigo a mi madre y no me meto en problemas. Mi máximo dolor fue cuando me pusieron un halo metálico para una resonancia magnética cerebral. Los 4 tornillos del halo tenían que entrar en contacto con los huesos del cráneo y clavarse ligeramente en ellos. El personal me inyectó primero cantidades abundantes de novocaína en los 4 lugares y luego apretó rápidamente los tornillos. Incluso con la novocaína, el dolor de tener tornillos insertados directamente en los huesos del cráneo era insoportable. Se suavizó después de unos 15 segundos cuando las sustancias hicieron efecto, pero esos primeros 15 segundos son bastante memorables. Pillé a mi mujer en una aventura y me rompió por completo.
Pero lo peor fue cuando descubrí que la aventura era más larga que nuestro matrimonio, y que ninguno de los niños era mío. Un día me desperté y descubrí que toda mi vida adulta era una mentira. Ella se instaló con él en una bonita casita que compraron mientras aún estaba casada conmigo. Él la dejó porque no podía ocuparse de los niños. Vaya. Tengo una selección tan amplia. Supongo que estos son los dos primeros. 28 de marzo de 1981. Tengo 16 años. Es una tarde de sábado de primavera. Mi padre sube a dormir una siesta rápida. Unos 20 minutos más tarde, mi madre empieza a gritar al ver que ha muerto repentinamente mientras dormía. Miré y vi a mi padre muerto en su cama. Eso fue hace casi 41 años y todavía lo recuerdo claramente. 7 de mayo de 1985. Tengo 20 años y soy estudiante universitario. Llevaba unos meses saliendo con una chica de la universidad y me encantaba. No soy el hombre más guapo del mundo, así que no tenía mucha suerte con las mujeres, no ayudaba que no tuviera dinero ni coche. Después de la clase de esta cita, fuimos al edificio de la Unión de Estudiantes, y ella me dijo tenemos que hablar. Me dijo que no me quería y que no sabía por qué. Mi corazón quedó completamente destrozado. Nunca volví a ser el mismo emocionalmente después de eso. Todos los sueños románticos que había tenido hasta ese momento fueron destruidos. Mi mundo se volvió mucho más oscuro y cínico. Tengo otros. Destacan estos dos. Fui a la cárcel durante 3 meses por algo de lo que fui declarado inocente y se retiraron todos los cargos. Durante el tiempo que estuve en la cárcel, mi ex se quedó con mi pitbull de 6 años, perfectamente sano, y sabía lo mucho que quería a ese perro. Debido a la naturaleza del delito del que se me acusaba, no se molestó en esperar a ver si era culpable o no e hizo sacrificar a mi perro el día antes de que me soltaran. Todavía no me he desahogado emocionalmente, ni he reaccionado y por eso sé que me ha hecho mucho daño, pero cada vez que pienso en lo último que pensaron mis perros fue ¿dónde está mi papá Oman? ¿Por qué no ha vuelto? ¿Por qué me han dejado en este lugar extraño? Hombre, eso duele. Cuando tenía 12 años, me despertó en mitad de la noche el sonido de los gritos de mi abuela. Estaba muy confundida, ya que en ese momento vivía en el Reino Unido, y mis abuelos estaban de visita desde Estados Unidos. Se lamentaba y hacía un ruido terrible. Pude escuchar a mi padre abajo hablando por teléfono con alguien en Estados Unidos preguntando por el asesinato de alguien con el nombre de mi abuelo. Otra vez completamente confundido porque mi abuelo estaba allí en el Reino Unido. Mis padres siguieron cerrando la puerta, y tratando de mantener el silencio hasta que, a primera hora del día siguiente, mi madre nos llamó a mí y a mi hermana a su habitación, y nos dijo que alguien había asesinado a su hermano. Era un profesor universitario y uno de sus alumnos le había disparado a él y a sus colegas. Fue lo peor que he visto en mi vida. Podías ver cómo se derrumbaba emocionalmente mientras lo decía. Era como ver a una estrella consumirse. Y luego bajamos las escaleras y mis abuelos estaban allí. Mi abuela estaba llorando, lo cual podía entender. Pero mi abuelo estaba sentado en silencio. Acababa de perder a su único hijo y tocayo y no creo que pudiera procesarlo. Tenían que volar a San Diego ese día. No los vi durante un año más o menos, y un poco más tarde nos mudamos a Estados Unidos para ayudar a cuidarlos. Mi abuelo nunca se recuperó. Se acostó la noche del 15 de agosto de 1996 y se despertó siendo una persona diferente. Su cuerpo murió unos años más tarde, pero el hombre al que yo había amado y al que adoraba como héroe se me escapó ese día. El dolor absoluto de ese momento es algo que nunca he igualado. Lo más parecido es que mi mujer tuvo un aborto espontáneo. Y la cosa no ha terminado 25 años después. Dejó absolutamente devastada a mi madre, que sigue luchando con problemas de duelo. Mi primo creció sin su padre. Hay problemas de estrés postraumático y ansiedad en toda la familia. Ahora que soy padre me aterra la idea de perder a uno de mis hijos así. Y es uno de esos miedos que es difícil descartar racionalmente porque está basado en una cosa que pasó. No le desearía la experiencia a mi peor enemigo. El amor de mi vida me abandonó de repente después de una relación de décadas. Luego aparece en mi trabajo colgado de otra persona delante de mí. Le pregunté qué pasaba, y obtuvo la respuesta de ¿qué estás hablando? Y luego volvió a ignorarme, como si fuera un completo desconocido. Me han disparado y me han hecho explotar en una bola de fuego. Pero este desengaño es fácilmente lo peor que me ha pasado en mi vida por un tramo muy largo. Renuncié a mi trabajo y me mudé de la ciudad solo para evitar volver a ver eso. Esto fue hace 2 años y todavía pierdo el sueño por ello y me despierto por las pesadillas. Fue un momento doloroso que hizo que los recuerdos de décadas fueran extremadamente dolorosos, y me ha hecho cuestionar la realidad y la vida.